tardes vamos a presentar el cuidado en las escuelas en tiempos de pandemia, la experiencia chilena. Esto es un trabajo que está inserto dentro del proyecto Fondesit 1181218 del año 2018 al año 2021, que se titula Narrativas, prácticas y experiencias en torno a la construcción de comunidades de cuidado en el contexto educativo, donde a modo general vamos a presentar una perspectiva teórica de ética del cuidado y que tiene una metodología mixta, cuantitativo, cualitativo. Pero es importante considerar lo que ha sido nuestro entorno de investigación, nuestro entorno de vida en estos momentos, que ha sido el tema de las pandemias. Estas ocupan un rol determinante y reiterativo en la historia de la humanidad. Hay un alto porcentaje de muertes e incidencias en el curso político del poder. No se hablan y se enfrentan muchas veces como una novedad, lo que implica el ciclo del olvido. Y hay sectores psicosocialmente vulnerables que son los más expuestos en esta situación. Se agudizan y grafican los problemas estructurales de una sociedad. Entonces hay una priorización de la OMS en resguardo de los niños, niñas y adolescentes. Esto implica también que tenemos que contarles cuáles han sido los escollos en el camino de esta investigación, que ha tenido problemáticas en términos de la síntesis, los cambios y las demoras en realizar. Han habido tensiones importantes, tensiones estructurales en educación, a partir de paros, tomas. Está todo el movimiento social que en nuestro país empieza como en octubre del 2019 de manera bastante fuerte. Tenemos luego la llegada de la pandemia. Y todo eso nos ha enfrentado a las dificultades de acceso a comunidades educativas, el acceso a los entrevistados, el acceso a hacer los cuestionarios, estamos hablando un poco de eso, y lo que derivó en la modificación de la muestra de nuestro estudio, tanto en los participantes y acceder a una modalidad virtual de lo que es la investigación. Con respecto al COVID-19 y las escuelas, han habido muchas presiones para la suspensión de clases, también para, al revés, que los niños vuelvan al colegio, orientaciones para la comunidad educativa y una priorización curricular que ha derivado desde lo planteado por el Ministerio de Educación. Ha habido espacios donde todo se ha trabajado dentro de lo que es Internet, entonces han habido espacios de aprendo en línea, aprendo sin parar. Hay una desconexión muchas veces de la realidad de las comunidades educativas porque las personas de la comunidad no tienen acceso a la información. Ha habido segregación porque hay un acento sobre el rendimiento, la competencia, la evaluación, rendición de cuentas en este ambiente y la reinvención de todo lo que es el hacer clases, el cómo hacer clases, de qué manera tomar las pruebas, ha implicado un desgaste para todas las personas que trabajan en establecimientos. Nosotros trabajamos la ética del cuidado a partir de lo que Carol Gilligan desarrolla dentro de sus libros En una voz diferente, y Nell Nodin, que impulsa un enfoque feminista en la educación, donde trabaja la educación moral. Y frente a eso, nos preguntamos, ¿qué es la ética del cuidado? Es una teoría que aborda los elementos morales asociados a las relaciones y la codependencia de la vida en sociedad. Es una forma de entender la ética al vincular la teoría con experiencias y prácticas, y en razón de los requerimientos de cada contexto se busca promover el bienestar de quienes cuidan y de los que son cuidados en una cadena de relaciones sociales. Cuando nosotros vemos el tema de ética del cuidado, tenemos que considerar la ética del cuidado en un contexto educativo, según Nodins, releva procesos de enseñanza-aprendizaje con un componente moral humano, para así contribuir a que niños, niñas y adolescentes se desarrollen como personas. Sin embargo, la forma más tradicional en la escuela no toma en consideración las demandas de sus estudiantes, su vida personal ni su vida familiar, sino más bien toma en cuenta las orientaciones y acciones sobre el cuidado que se basan en las necesidades de los mercados de trabajo y la economía. En este escenario es que nace la propuesta de una pedagogía del cuidado
que lo considera desde una mirada ética del ser, el cuidado como una mirada ética del ser y de ser parte del mundo, permitiendo así una integración entre los procesos de aprendizaje y la vida afectiva. Noddings propone que el proceso educativo releve dos aspectos importantes: la relación entre estudiantes y docentes, que debe incluir la co-construcción del currículum organizado en torno al cuidado y la riqueza del diálogo en contextos diversos. Además, Gilligan nos dice que siguiendo los postulados de la ética del cuidado, señala la relevancia de considerar las relaciones interdependientes que se generan entre las personas, teniendo además conciencia de que es necesario considerar que cada acto tiene consecuencias en otros y que los detalles situacionales determinan cómo proteger y promover los intereses de los involucrados y las involucradas. Según Hargraves, es imprescindible que las escuelas sean comunidades de aprendizaje y comunidades de cuidado al mismo tiempo, ya que el aprendizaje y el cuidado van de la mano, entendiendo que si bien la escuela no puede renunciar a enseñar, es evidente que no se puede enseñar sin cuidar. Por ello, es que la figura del docente se ve interpelada a ser una figura que acompaña a sus estudiantes en todo sentido, a tener un rol principal de acompañar otros y ser otros. En definitiva, de lo contrario, lo que otros autores definen como pedagogías de la indiferencia, que son aquellas que producen o legitiman la desigualdad social. En nuestro país, los y las docentes están bajo agobio y tecnificación de su rol, en un contexto precario con numerosas exigencias. Dentro de los establecimientos es el cuerpo docente que lidia cotidianamente con una serie de problemas, principalmente asociados a los estudiantes, que tienen necesidades de diverso tipo, siendo la cara visible muchas veces de la institución educativa en total. Debido a esto, los docentes asumen un rol que incluso llega a lo asistencial con sus estudiantes. Se reconoce que el liderazgo pedagógico se enfrenta a una gran demanda que tiene el profesorado con respecto a sus propios recursos, tanto los individuales como los del grupo, para enfrentar distintos tipos de demandas físicas, mentales, emocionales y relacionales. Lo hace sufrir demandas de modo similar a los de distintos trabajos que tienen un ejercicio de corte social. Por otro lado, los y las docentes muchas veces se sienten insuficientes en la formación profesional, que tienen que promover elementos que se denominan parte del desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, debido a que se observa que no tienen buenas estrategias teóricas ni elementos que le permitan la intervención en estas aulas, a pesar de la alta necesidad de favorecer el desarrollo socioemocional de la población infanto-juvenil. Con respecto a la política pública, podemos decir que el contexto chileno actual sigue perpetuando lógicas de desigualdad en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la educación. Esta desigualdad, mediada por el género y la clase social, donde las familias con más capital económico, los que adquieren son mayores estrategias y legitimidad para mostrar la preocupación por sus hijos e hijas y ejercerlo, pero no significa que haya más preocupación que en otras familias. Los actores del campo educacional apelan a la conformación de una educación de calidad con acceso igualitario para toda la población. La segregación y las diferencias entre instituciones privadas y públicas revelan el empobrecimiento de un sistema que funciona frecuentemente solo para quien puede pagar. En este sentido, la situación de pandemia actual agrava la desigualdad social y hacen falta políticas de redistribución que garanticen igualdad de recursos y estrategias entre familias y escuelas, políticas de reconocimiento que asuman que la pandemia no afecta a todos y a todas por igual, y que el confinamiento genera diferentes consecuencias en cada nivel socioeconómico, y que por tanto sean capaces de compensar la desigualdad. Y también faltan políticas de cuidado que se centren en el acompañamiento y la escucha, promoviendo así una vinculación entre la emoción y cómo ésta afecta a nivel cognitivo y a nivel conductual. Dentro de las disposiciones sobre cuidado que en Chile se trabajan actualmente, se considera a la política de seguridad escolar y parvularia del Mineduc, que tiene como objetivo desarrollar la cultura de autocuidado y gestión de riesgos. Ambos elementos deben estar consolidados en los diferentes establecimientos del país, independientemente de la edad de los sujetos que tienden.
La definición de seguridad escolar está enfocada al desarrollo del autocuidado y la prevención de riesgos, que es la política de seguridad escolar y parvularia que está señalada en la imagen. Los elementos del cuidado en el sistema educativo identificados son coincidentes con la política de convivencia escolar, en la cual de forma genérica plantea que cualquier acción pueda ser considerada como cuidado, incluyendo entre estas acciones el reconocimiento y la valoración de las identidades personales y el cuidado de todos. En el documento que se presenta dicha política de convivencia escolar se establece la ética del cuidado como parte fundamental de lo que se realiza en ese ámbito, describiéndola como una ética colectiva que releva el cuidado de los sujetos y el entorno, considerando desde los objetos hasta el planeta, estableciendo una relación directa con la democracia. Se propone, por tanto, que exista atención para provocar el aprendizaje en torno a los siguientes modos de convivir: al trato respetuoso, a la inclusión, a la participación democrática y colaborativa y a la resolución de conflictos de manera dialogada y pacífica. En ellos se incluye el cuidado como parte de una sana convivencia, explicitando su participación en favorecer relaciones para cuidarse mutuamente, tener sentido de pertenencia dentro de la comunidad donde se viva y prevenir conductas de riesgo. Los objetivos de nuestro proyecto Fondesit tienen que ver con reconstruir y comprender las lógicas y acciones características que docentes y estudiantes reconocen como prevención de problemas psicosociales, promoción del bienestar y construcción de comunidades de cuidado. A la vez, también queremos construir un modelo comprensivo de la ética del cuidado y bienestar de comunidades educativas. Como metodología, en términos muy generales, lo que nosotros hicimos fue tener tanto encuestas como entrevistas, tanto para docentes como estudiantes. Considerando las encuestas, tuvimos encuestas para 156 estudiantes desde séptimo año básico hasta cuarto medio y 122 docentes. Además de entrevistas en línea que también tuvieron que ver con 24 docentes y 25 estudiantes. Estos elementos fueron analizados basados en la teoría fundada empíricamente. Y esto está asociado a los postulados constructivistas de Ivona Lincoln con triangulación de las fuentes de datos. Con respecto a los resultados, vemos que un modelo comprensivo de lo que los sujetos entregan, ¿sí? Encontramos este modelo donde al centro del modelo se localiza la definición de cuidado entregada por los y las participantes, la cual se liga principalmente al concepto de protección. Esta protección, que con mayor frecuencia es transmitida desde docentes hacia estudiantes, se traduce en prácticas de cuidado. Como amenaza a esta protección, aparecen prácticas de no cuidado, relacionadas con una falta de formación técnica para operar como cuidadores primarios en la escuela. Tenemos unas ciertas citas que nos pueden ayudar a comprender y a visualizar este tema del cuidado como protección. Tenemos una docente de un colegio particular subvencionado, masculino, ¿sí? Que dice que demostrarles que nos importa su situación, investigar en qué condiciones están viviendo, si tienen los recursos y condiciones óptimas para participar del proceso de aprendizaje y apoyarlos en lo que sea necesario. También tenemos una cita ahí que muestra el cuidado desde los estudiantes. Es una estudiante de colegio municipal de sexo femenino. Dice, antes de la pandemia solo éramos números, sin exagerar. Ahora ha sido demasiado el cambio y la preocupación por nosotros. Así tenemos también prácticas de no cuidado que se viven en este mismo proceso hacia docentes. Y creo que hubo poca empatía con los profesores. Pensaron que era como que si no hacíamos nada porque no teníamos las herramientas, estábamos vacacionando. Pero en el fondo uno si sabe que tiene que cumplir y no tiene la herramienta, empieza el malestar, se estresa, se pone nerviosa, qué sé yo, duerme mal. Piensa cómo solucionar, pero no hay cómo solucionar. También tenemos prácticas de no cuidado hacia estudiantes. Falta preocupación por entender qué es lo que realmente le sucede al alumno.
¿Y por qué el alumno es así? Se intenta como arreglar los problemas mediante las consecuencias que tienen los actos de ellos, más que por las causas que tienen lo que lo hizo ser como son. Nosotros al conversar y al reflexionar hemos dado cuenta de cómo estos componentes se debiesen construir eh, una gestión educativa del cuidado, donde vemos que a través del modelo que se observa, se sostiene que los principales componentes para la construcción de comunidades de cuidado en el contexto educativo corresponden, por un lado, una gestión educativa orientada a proteger las prácticas de no cuidado presentes en dichos contextos. Por otro lado, la pertinencia de reconsiderar la polaridad generalizada, matizada en pandemia entre agentes y receptores de cuidado, para que tanto los profesionales de la educación como sus estudiantes puedan cumplir ambos roles, que puedan ser cuidados y sentirse cuidados. Una comunidad de cuidado requiere que todos y todas sus integrantes sean cuidados y cuiden, a la base de una interrelación de dependencia y preocupación por el otro. En último lugar, hay 4 aspectos a considerar dentro del marco de la gestión educativa, que son la participación, garantizando espacios de diálogo y formas de encuentro; la convivencia escolar, lo que se traduce en particularizar los protocolos, como también en contar con mayor acceso a los recursos humanos con la correspondiente capacitación para su desempeño, como también para el abordaje del bienestar psicológico. Ligado a ello también surge como una necesidad la disminución de las exigencias académicas, privilegiando el bienestar emocional y el desarrollo humano. Como conclusiones, tomamos en cuenta que, en contraste entre las referencias más amplias a las prácticas de cuidado y no cuidado, versus la definición escueta e inclusive vaga, puede dar cuenta del escaso abordaje de la temática del cuidado desde las discursivas oficiales, tanto instauradas y oficializadas en las escuelas y el currículum. Asimismo, se instala la pregunta por la existencia fáctica y sostenida de comunidades educativas en que se dé un espacio preferentemente al cuidado, tomando en cuenta que las respuestas reportadas aducen prácticas a propósito del panorama actual, lo que no necesariamente se mantendrá en el tiempo. Y se connotan los déficits estructurales del sistema educacional chileno, el que requiere un aterrizaje de las políticas públicas a los contextos particulares, contemplando que cada comunidad educativa enfrenta circunstancias específicas, lo que necesariamente conlleva la destinación de recursos adicionales. Muchas gracias.